¿Realmente la Torá oral existe desde tiempos de Moisés? ¿Realmente hay gente que pone mandamientos de hombre por encima de los mandamientos de Dios? Bueno, en este video no les va a quedar ninguna duda sobre todo este tema, así que quédense hasta el final. La afirmación central de la tradición rabínica sostiene que junto con la Torá entregada en el Sinaí, se otorgó una supuesta Torá oral paralela transmitida desde Moisés hasta el día de hoy, a quienes posteriormente se convertirían en lo que hoy se conoce como rabinos. Según esta narrativa, los rabinos poseen una autoridad interpretativa ininterrumpida que se remonta desde los tiempos de Moisés hasta la era actual, y que por mera necesidad tuvo que ser compilada y escrita por primera vez en el siglo II. Sin embargo, este relato presenta múltiples inconsistencias. La pregunta fundamental sería esta: ¿esta afirmación es verdadera? La respuesta es no, no es verdadera, no existe ninguna Torá oral. Así que en este video les voy a dar evidencia de todo ello. Les voy a dar evidencia de que la Torá oral, supuestamente dada en el Sinaí a Moisés, carece de fundamento. En el mismo Tanaj, hermanos, en la misma Biblia hebrea, nunca vemos evidencia de eso. Vamos a demostrar una vez más, porque ya lo hemos hecho, el por qué estas pretensiones de autoridad rabínica son completamente falsas y le hacen daño incluso al mismo judaísmo. Así que desde una perspectiva no solo histórica, sino que de las propias escrituras, vamos a exponer muchas de las contradicciones entre la Torá oral y la Torá escrita. El objetivo de este video es refutar la premisa fundamental de que el judaísmo rabínico, supuestamente ellos son los únicos que pueden interpretar la Torá y que tienen una Torá oral que deriva ininterrumpidamente desde tiempos de Moisés. El primer problema, y quizá el definitivo, es que la tradición oral, que también se conoce obviamente en hebreo como la Torá Sheba'al Peh, simplemente no existe en la Torá escrita. Nunca se menciona en la Torá escrita. Nunca ninguna figura bíblica, ningún profeta, nadie, ninguna figura bíblica cita nada sobre la Torá oral, sobre una ley rabínica. Esto solo aparece en historias agádicas muy posteriores, en periodos intertestamentarios y después de hecho medievales. Así que para refutar esto con firmeza es imperativo señalar una serie de versos del Tanaj, de la misma Biblia hebrea, principalmente de la Torá, que descartan definitivamente y explícitamente la posibilidad de una supuesta Torá oral. En el libro de Éxodo se establece que Moisés documentó todos los mandamientos. Atención. Y Moisés escribió todas las palabras de Yod-Heh-Vav-Heh y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte y 12 columnas según las 12 varas de Israel, las 12 tribus de Israel. Y tomó el libro del pacto, el Sefer HaBrit, y lo leyó a oídos del pueblo. Atención, el cual dijo: haremos todas las palabras y todas las cosas que Adonai ha dicho y obedeceremos. Eso está en Éxodo 24, 4 al 7. Más adelante, Dios ordena nuevamente a Moisés dejar todo por escrito. Atención, evidenciando que la revelación divina se plasma literal y textualmente. Atención. Y Adonai dijo a Moisés: escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Éxodo 34, 27. En Deuteronomio, la Torá se entrega exclusivamente a los sacerdotes para su custodia, no a una clase rabínica. Para nada. Los reyes también tenían que tener una copia de la Torá. Pero ni siquiera existían los rabinos, para empezar. Ni siquiera existían los rabinos, hermanos. Y escribió Moisés esta Torá y la dio a los sacerdotes hijos de Leví, que llevaban el arca del pacto de Adonai, y a todos los ancianos de Israel. Deuteronomio 31:9. Posteriormente se reafirma que la Torá fue escrita, atención, en su totalidad, sin anexos orales.
Y cuando acabó Moisés de escribir las palabras de esta Torá en un libro hasta concluirse, dio órdenes Moisés a los levitas que llevaban el arca del pacto de Adonai diciendo: tomen este libro de la Torá y pónganlo al lado del arca del pacto de Adonai su Elohim, y esté ahí contigo por testigo contra ti. Atención, Deuteronomio 31, 24 al 26. En el libro de Josué, atención, se ratifica que todo lo comandado fue transmitido mediante lectura pública. Atención. Después de esto leyó todas las palabras de la Torá, las bendiciones y las maldiciones conforme a todo lo que está escrito en el libro de la Torá. No hubo palabra alguna de todo cuanto mandó Moisés que Josué no hiciese leer delante de toda la congregación de Israel y de las mujeres, de los niños y de los extranjeros que moraban entre ellos. Josué 8, 34 y 35. Aquí vemos una condena explícita a la noción de añadir tradiciones externas. Se enseña todo lo que está escrito en la Torá. Atención, atención por favor. Esfuércense pues en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la Torá de Moisés, sin apartarse de ello ni a izquierda ni a derecha. Josué 23:6. Incluso, atención, si se argumentara que hubo alguna enseñanza oral en el Sinaí, la evidencia muestra que Moisés no la poseía. ¿O la olvidó? ¿O fracasó en su propósito? Hay casos explícitos donde Moisés ignora cómo proceder y en lugar de consultar a los supuestos ancianos, el supuesto primer Sanedrín, entre comillas, como dicen algunos judíos, que supuestamente fueron los primeros portadores de la Torá oral, eso dicen, los 70 ancianos que ayudaban a Moisés. Supuestamente, él no acude a los sabios, ¿verdad? Moisés acude directamente a Elohim, a Dios, en espera de una resolución. Cada caso fue finalmente documentado por escrito, descartando respuestas orales o preexistentes. Atención. Y lo pusieron en la cárcel hasta que les fuese declarado por palabra de Adonai. Levítico 24:12. Y Moisés les respondió: esperen y escucharé lo que ordena Adonai acerca de ustedes. Números 9:8. Y lo pusieron en la cárcel, porque no estaba declarado qué se debía de hacer con él. Números 15:34. Y Moisés llevó su causa delante de Adonai. Números 27:5. Además, el libro de Segunda de Reyes aniquila por completo cualquier noción de continuidad ininterrumpida. Durante el reinado de Josías, la nación entera había olvidado la Torá debido a la idolatría, desconociendo por completo las leyes y festividades. Atención, el redescubrimiento de la Torá fue textual. Entonces dijo el sumo sacerdote Hilcías al escriba Safán: he hallado el libro de la Torá en la casa de Adonai. E Hilcías dio el libro a Safán y lo leyó. Y atención, el rey se puso en pie junto a la columna e hizo pacto delante de Adonai de que irían en pos de Adonai y guardarían sus mandamientos. Segunda de Reyes, capítulo 22:8 y 23:3. Piensen, hermanos, si existiera una tradición oral, supuestamente inseparable desde el Sinaí, atención, alguien habría recordado los mandamientos. ¿Por qué tuvieron que recordar los mandamientos hasta que encontraron la Torá escrita si se supone que hay una Torá oral desde el Sinaí? ¿Se dan cuenta cómo estos versos desmontan por completo la idea de una Torá oral? ¿Se dan cuenta de eso, hermanos? Otro problema, y muy crítico, son las flagrantes contradicciones de los sabios talmúdicos contra la misma Torá. En Primera de Reyes, hermanos, se relata la victoria de Elías. Atención, entonces cayó fuego de Adonai y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo.
y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron: Adonai es Elohim, Adonai es Elohim. Primera de Reyes 18, 38 y 39. Sin embargo, un rabino talmúdico, atención, argumenta que si el pueblo no hubiera alabado a Dios primero, el fuego no habría descendido. O sea, están contradiciendo lo que dice el texto. No sé si me estoy explicando. Esto es solo un ejemplo, pero evidencia el patrón rabínico de arrebatar la autoridad a Dios y a sus profetas para otorgárselo al pueblo. O sea, aunque el texto dice que Dios hace algo o que el profeta hace algo, ellos quieren otorgarle ese poder al pueblo, invirtiendo el orden bíblico explícito y literal que aparece en los textos. Asimismo, sabios, supuestamente sabios como Maimónides, como el famoso Rambam y ciertas voces dentro del Talmud afirman, por ejemplo, que Job nunca existió, que es una mera alegoría. No obstante, ¿qué dice Ezequiel sobre él? Lo cita como un personaje histórico, como alguien real. Si estuviera en medio de ella estos tres varones, Noé, Daniel y Job, ellos por su justicia librarían únicamente sus propias vidas, dice Adonai el soberano. Ezequiel 14:14. En Éxodo, atención a este caso, la esposa de Moisés circuncida a su hijo. Entonces Séfora tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a sus pies diciendo: a la verdad, tú me eres un esposo de sangre. Así le dejó luego ir. Éxodo 4, 25 y 26. Para defender la jurisprudencia de que las mujeres jamás podrían realizar una circuncisión a un niño, la tradición rabínica tergiversa el texto. Atención, argumentando que Séfora solo tomó el pedernal para dárselo a otra persona. Es decir, está bien, puede haber un debate si quieren de decir por qué una mujer pudiera o no circuncidar. Pero ¿por qué están torciendo el texto y diciendo que Séfora agarró el pedernal, pero que se lo dio a alguien más? Cuando el texto no dice eso, dice que ella misma cortó el prepucio. ¿Se dan cuenta de hasta dónde llega la locura de transgredir el texto escrito? ¿Se dan cuenta? Finalmente tenemos otro caso, por ejemplo, Rabbi Yohanan afirma en el Talmud que quien acuse a los hijos de Elí de pecadores no entienden el texto. Sin embargo, Primera de Samuel es irrefutable. Dice: los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Adonai. Otra vez, los rabinos dicen que quien diga que los hijos de Elí eran pecadores es que no entiende el texto. Pero vamos al texto y literalmente dice: los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento, por si quedaba duda. Eran hombres impíos sin conocimiento. Pero los rabinos dicen: no. Quien diga que eran pecadores no entiende el texto. A nivel histórico, la famosa Mishnah afirma provenir de discusiones remotas, milenarias, pero sus referencias no van más allá del siglo II a.C., por mucho, coincidiendo justamente con el surgimiento de los fariseos, facciones contemporáneas, sectarias, con cierta autoridad, como los saduceos también, el sacerdocio oficial, y los esenios, o que se le conocería más tarde como los esenios. También más tarde tenemos a los caraítas. Y no solo discrepaban en la interpretación entre todos ellos, sino que negaban tal concepto de una Torah oral. Es decir, había facciones judías que negaban y que decían: yo no me ajusto a la Torah oral, como los famosos caraítas. La prueba antropológica más contundente proviene de que los judíos etíopes, atención, esta comunidad cuyas raíces se remontan al exilio del primer templo, los etíopes son comunidades muy viejas, ojo. Entonces, ¿por qué ellos no mantuvieron una tradición oral? Porque ellos mantienen la tradición, por supuesto, escrita, la religión mosaica escrita.
Porque ojo, ellos al no haber experimentado la invasión farisea, carecen por completo de tradición oral. Pero si se supone que la tradición oral o la Torah oral viene desde Sinaí, ¿por qué ellos, los etíopes, no tienen Torah oral? ¿Por qué este grupo de hebreos que no tuvieron contacto con los fariseos, por qué ellos no tienen Torah oral si se supone que viene desde Sinaí? Ellos no conocen los tefilín, ellos no conocen todas las halajot o las jurisprudencias rabínicas. Y es un poquito denigrante, ya que al llegar el moderno Estado de Israel, se les forzó a someterse a conversiones judaicas, rabínicas, simbólicas a muchos de ellos, incluyendo la extracción de sangre, atención hermanos, para validar su judeidad, por decir así. Es fundamental aclarar que la cultura judía posee una inmensa belleza, no estoy diciendo que no, pero el peligro radica en la falsa afirmación de su inspiración divina, decir que sus rabinos tienen una autoridad divina que de hecho contradice la Torah escrita. Al otorgar el rango de revelación sinaítica a las opiniones de la Mishnah, del Talmud, el individuo se ve obligado a validar postulados totalmente sacados de los pelos, arcaicos, pseudocientíficos, incluso inmorales de algunos supuestos sabios. Desde métodos absurdos para probar la virginidad basados en el aliento, atención, ponían a mujeres arriba de un barril con vino y si les olía la boca a vino, se supone que la mujer ya no era virgen porque pues ya tenía abierto allá abajo y le pasaba el olor de vino y le salía por la boca. Sí, escucharon bien, había rabinos que eso pensaban y se supone que eso es palabra de Dios que viene desde el Sinaí, que pongas una mujer arriba de un barril y que le digas que te sople y que le huelas la boca para ver si huele a vino, porque se supone que tendría agujereado allá abajo ya por no ser virgen, y decir que eso es una prueba para ver si una mujer era virgen. ¿Les parece algo basado en la palabra del Creador? ¿Les parece algo correcto eso? ¿No es una verdadera locura? Hasta Maimónides justificaba, atención, el asesinato extrajudicial de quienes rechacen la Torah oral. Maimónides dice que en el mundo venidero, quien rechace la Torah oral, cuello. Ojo. O la práctica, ¿qué me dicen de esto? Esto está bien bizarro. La práctica de la succión oral de sangre en las circuncisiones, basada en teorías pseudocientíficas médicas obsoletas del siglo II. Hoy lo siguen haciendo. Circuncidan a un niño y un señor adulto, pudiéndole pasar hasta herpes. Herpes, o sea, imagínense con su saliva asquerosa de un viejo asqueroso, chupándole, o sea, chupándole es ahí la sangre a un niño recién circuncidado. Pero por el amor de Dios, ¿nos volvimos locos o qué está pasando? ¿Nos volvimos locos o qué está pasando, hermano? Se puede abrazar una herencia cultural e histórica del judaísmo para conectar con la fe, porque son tradiciones que vienen desde la antigüedad y tienen cierta belleza cultural. Nadie está diciendo lo contrario. Pero la premisa de que es una Torah, una ley divinamente inspirada a través de Moisés y a través de los siglos, y que ellos tienen la autoridad y que ellos son los elegidos de Dios, bueno, la evidencia textual e histórica demuestra conclusivamente que la pretensión de autoridad del sistema rabínico es una invención humana, no viene de los cielos, no es un mandato divino. Espero que con estas evidencias que les dimos les quede más claro de que no encontramos en toda la Biblia hebrea, en todo el Tanaj, no encontramos evidencias de una Torah oral. Y por supuesto, no estamos diciendo que todas las tradiciones son malas. Claro que no, hay tradiciones muy bonitas. El mismo Mesías hizo tradiciones, claro que sí. Los mismos apóstoles. El asunto y el problema es cuando esas tradiciones se imponen como mandamiento por encima del mandato de Dios. Esa es la diferencia. Porque una cosa es decir, sigo una tradición,
me gustan las tradiciones de mis ancianos, de los abuelos, de los ancestros, está bien, qué bonito. En Shabbat, si tú quieres hacer un pan, si tú quieres hacer unos cantos, si tú quieres hacer, no sé, lo que te apetezca, una tradición, muy bien, perfecto, lo aplaudo. Pero que yo le diga a la gente que hacer ese pan o que hacer esa tradición es un mandato de Dios y que Dios me lo dijo porque me lo reveló, porque yo sé más que tú y que lo tienes que hacer porque si no Dios te castiga, porque hay gente que, claro, como Maimónides dice, el que no siga la Torah oral, cuello. Eso ya es una verdadera locura. Eso no solo es transgredir la Torah escrita, sino que transgredir el mismo sentido común. Si este video en algo les ha edificado y este canal les edifica, hermanos, por favor les pido que dejen un like, déjenme en la caja de comentarios qué piensan de todo esto, ¿están de acuerdo? ¿No están de acuerdo? Activen también la campana de notificaciones para que estén al tanto de los próximos videos y si el Creador Todopoderoso lo permite, nos estaremos viendo muy pronto. Hasta la próxima, bendiciones, chao chao.